¿Quién fue Jezabel? Origen: Jezabel era hija de Baal, rey de los Sidonios y sacerdote de Baal. Provenía de una cultura pagana y fue dada en matrimonio al rey Acab, gobernante del reino del norte de Israel. Religión: era ferviente adoradora de Baal y Astarte, dioses cananeos, lo que la puso en conflicto con la fe israelita en Yahvé, Dios de Israel. Reinado y poder: cuando Jezabel se convirtió en reina, usó su influencia para imponer el culto a Baal en Israel. Esto incluyó la construcción de templos paganos, y el asesinato de muchos profetas del Dios de Israel. Su esposo Acab, aunque rey, era considerado débil ante la fuerte voluntad de Jezabel. Ella tenía un papel dominante en el gobierno. Conflicto con el profeta Elías. El profeta Elías fue el principal opositor a Jezabel. En una famosa confrontación en el Monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal a probar cuál Dios era real. Cuando Elías oró, Dios envió fuego del cielo, mientras que Baal no respondió a sus profetas. Después de esto, Elías mandó ejecutar a los 450 profetas de Baal, lo que provocó la ira de Jezabel, quien juró matarlo. Elías huyó al desierto, temiendo por su vida. El asesinato de Nabot. Jezabel también es conocida por orquestar la muerte de Nabot, un hombre que se negó a vender su viña al rey Acab. Ella falsificó cartas en nombre del rey, acusó falsamente a Nabot de blasfemia y lo hizo ejecutar. Acab tomó la viña. Por este crimen, el profeta Elías profetizó la ruina de Acab y Jezabel, que perros lamerían su sangre y que Jezabel sería devorada por perros. Su caída y muerte años después. Tras la muerte de Acab y la caída de su linaje, Jehú fue ungido como rey por orden divina para limpiar a Israel. Jehú fue directamente a Jezreel, donde vivía Jezabel. Ella, al enterarse, se maquilló y se asomó por la ventana. Jehú ordenó a sus sirvientes que la tiraran por la ventana. Murió al instante, su cuerpo fue pisoteado por caballos, y más tarde, cuando fueron a enterrarla, solo quedaban su cráneo, pies y manos, los perros se la habían comido, cumpliendo la profecía. Significado simbólico: Jezabel se convirtió en símbolo de idolatría, seducción y corrupción espiritual. En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis menciona a una falsa profetisa llamada Jezabel, reflejando la misma idea de corrupción religiosa y moral. Jezabel como enemiga del verdadero Dios, Yahvé. Jezabel promovió abiertamente el culto a dioses falsos, especialmente a Baal y Astarte, trayendo a Israel una gran apostasía. Su influencia fue tan poderosa que logró desviar al rey Acab, y a gran parte del pueblo de Israel. Consecuencia espiritual: esto rompió el primer mandamiento de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 22.3, y provocó que Dios enviara juicio sobre Israel. Jezabel como opositora de los profetas. Jezabel mandó perseguir y matar a los profetas de Dios, lo que representa la persecución contra los fieles en tiempos de apostasía. El profeta Elías tuvo que huir al desierto por temor a ser asesinado. Explicación bíblica: ella es vista como símbolo de los poderes mundanos que persiguen a los siervos de Dios, especialmente cuando estos denuncian el pecado y llaman al arrepentimiento. Jezabel como símbolo de injusticia y corrupción. El episodio de Nabot y la viña muestra a Jezabel como una figura que utiliza su poder para manipular las leyes, asesinar a un hombre inocente y quedarse con su propiedad. Mensaje moral: ella representa la corrupción política y la injusticia social. Dios, a través del profeta Elías, declara juicio inmediato por ese acto. Jezabel como objeto del juicio divino. Su trágica muerte, profetizada con exactitud, devorada por perros, muestra cómo el juicio de Dios cae sobre los impíos, por muy poderosos que parezcan. Ni su posición como reina ni su astucia pudieron salvarla del juicio de Dios. Jezabel en el Nuevo Testamento. Apocalipsis. En Apocalipsis las 2:20, Jesús habla a la iglesia de Tiatira y dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí, Jezabel no es literal, sino un símbolo espiritual. Representa una influencia dentro de la iglesia que enseña falsas doctrinas, seduce espiritualmente al pueblo de Dios, promueve la idolatría y la inmoralidad. Explicación espiritual:
Jezabel representa una falsa religión dentro del pueblo de Dios, una mezcla de verdad y error que contamina la fe verdadera. Conclusión: ¿cuál es el papel de Jezabel en la Biblia? Jezabel representa la corrupción espiritual y moral dentro del pueblo de Dios. La oposición abierta a la autoridad de Dios y a sus mensajeros. El poder destructivo de la idolatría, el engaño y la injusticia. La certeza del juicio divino sobre los que persisten en el pecado sin arrepentirse. Su historia es una advertencia contra permitir la corrupción espiritual, tanto en lo personal como dentro del pueblo de Dios. Dios ama a su pueblo, así que ven y entrega tu vida a Dios. Suscríbete y comparte este video.